En España en los últimos años ha habido una actividad importante a la hora de promover la medicina personalizada y la farmacogenómica. Desde mi posición en la Agencia Europea del Medicamento, representando a España, como desde la presidencia de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica, he participado en distintas iniciativas, entre las cuales ha dado lugar a esta. Como veis, el Carlos III decide lanzar la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología. Es decir, España, después de la Comisión Cubo en el Senado, decide lanzar 3 ejes, uno de ellos de medicina genómica, que consiste básicamente en iniciar la implementación dando acceso a grandes infraestructuras. Pues bien, el eje de medicina genómica, que es una iniciativa del Carlos III, tiene un paquete de farmacogenética y farmacogenómica, que es el Working Package 5, en el que nuestro grupo desde acá, desde Extremadura, está coordinando la implementación, la llegada a la medicina farmacogenómica aquí en el SES, en el Sergas, en Galicia, en Santiago de Compostela, en Salamanca, en el SACIL, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Claro, estamos justo en el momento en el que teníamos investigación, pero tenemos que llegar al servicio a nivel de paciente. Aquí tenéis, estos son los primeros servicios que en España están haciendo que la farmacogenética empiece a llegar a los usuarios. Es un honor para mí comentaros además que esta es una iniciativa, la extensión de esta iniciativa a otros lugares del país en el contexto del PERTE de vanguardia, es algo en el que venimos trabajando años con todo el equipo que está aquí, el doctor de Andrés principalmente, que no se encuentra, y ayer o antes de ayer fue concedida, creo que fue antes de ayer, 5 proyectos por un valor de más de 5 millones de euros para evaluar la implementación de la farmacogenética en el Sistema Nacional de Salud. Principalmente vamos a utilizar inicialmente 2 ejes, cardiovascular y salud mental. ¿Dónde va a comenzar el aterrizaje, por tanto, a nivel del Sistema Nacional de Salud de España? Pues bien, las comunidades que antes os he nombrado, a las que se une Andalucía en este caso, Cataluña y la Comunidad de Castilla-La Mancha, con un experto sobre todo en economía de la salud. Entonces, como veis, básicamente lo que está ocurriendo es que después de muchos años de hacer investigación, estamos aterrizando la implementación de la farmacogenética, la farmacogenómica, y este nuevo proyecto, que recién empezará pues, los próximos días, a lo que va a dar lugar es a seleccionar modelos de implementación, es decir, qué fármacos vamos a poner, qué genes se van a recomendar y a evaluar la implementación, porque para trasladar eso al sistema sanitario en rutina hay que evaluar. Justo aquí parece que todo se está alineando en medicina personalizada en este momento. Este proyecto que nació en el 2013, que es el primero, el pionero en el Sistema Nacional de España, puso al SES, al Servicio Extremeño de Salud, como protagonista de la investigación sobre la idea de una estrategia global. ¿Qué significa? Vamos a convertir en ventaja nuestra singularidad. Bien, somos un sitio pequeño, como bien decía esta mañana el vicepresidente, 42.000 kilómetros cuadrados con una densidad de población de 1 cada 25 kilómetros. Fantástico. Somos pocos, pero hay poca inequidad, hay pocas diferencias en salud y pocas diferencias económicas. Solo tenemos un sistema de historia clínica electrónica, el JARA, que cubre tanto la especialidad, la especializada como la primaria. Luego, por tanto, tenemos una situación idónea para hacer un piloto de implementación que sirva para obtener información que puede ser trasladada posteriormente, primero al Sistema Nacional de Salud de España, pero además lo digo claro porque lo llevo diciendo 10 años. Aquí trabajamos para intentar cambiar la salud del planeta, especialmente de las poblaciones más desfavorecidas, y si no, no trabajaríamos. La ciencia es global y no tiene límite geográfico. Básicamente se trata de optimizar la utilización de medicamentos. Luego, primero que le estamos pidiendo que el sistema, el Clinical Decision Supporting Tool, haga, 1, que chequee en la historia clínica si ese paciente ha recibido esa medicación y ha habido algún acontecimiento, y si es así, que lo añada al algoritmo. 2, datos analíticos que nos sirvan para la prescripción, los tenemos todos en la historia clínica. Aquí en el JARA tenemos, concretamente en el servidor Cornalvo, tenemos la bioquímica, la hematología, que el programa lo chequee y si hay algún factor lo incorpora al algoritmo. 3, vamos a genotipar los pacientes antes, no esperemos a que haya un problema para genotiparlos. Por tanto, vamos a hacer lo que se llama una estrategia de preventive pharmacogenomics, es decir,
tener previamente a los pacientes genotipados y la información genética cargada en un repositorio que permita un acceso e interpretación para esta información, añadir al algoritmo. Y por cuarto, en el contexto de drug-drug interactions, todos los problemas que tenéis en el mundo, o la inmensa mayoría, funcionan. Voy a elegir el mejor medicamento. Y eso le llaman medicina de precisión. Pero ¿dónde está el problema? Que ese fármaco bien elegido con toda la precisión, al final se va a utilizar en un contexto de politerapia que puede hacer que toda la precisión bien utilizada no tenga utilidad si se produce, por ejemplo, una interacción farmacocinética. Que vamos a validarlo en el mundo real. Lo que podéis encontrar en cualquiera, no voy a nombrar los proyectos que hay en América, en Estados Unidos o en Europa, son proyectos teóricos donde la algoritmia se ha generado sobre una base teórica, bien sea en el mundo regulatorio o en estudios de investigación. Aquí, generado el programa, queremos validarlo en el mundo real. En el mundo real se dan interacciones. En el mundo real la gente tiene una serie de condicionantes clínicos o de hábitos que también coinciden o modifican la respuesta a los fármacos. Luego, para ello, esto fue un poco un atrevimiento, una locura sana, nos planteamos, vamos a hacer una cohorte de validación de tal manera que cuando tengamos construido el sistema de apoyo a la prescripción, podemos estudiar un grupo de pacientes de tal forma que la algoritmia quede, tras una propuesta de prototipo, quede implementada en un piloto de tal manera que salga, entre comillas, si me permitís la manera coloquial, salga rodada, evaluada en una cohorte de 3.000 pacientes. Y se nos ocurrió un análisis genético en el que sobre 12 genes se devuelve un informe en el RESCAP, en el futuro, esperemos que a partir de diciembre en el JARA, sobre qué hacer sobre un panel de 70 fármacos. ¿Qué vamos a hacer y qué hemos hecho entonces? Los pacientes se ven, se evalúan 711 variables clínicas para diagnosticar 55 reacciones adversas y el clínico o el equipo sanitario que participa recibe un informe en JARA en el que se le recomienda decidir o cambiar o modificar una dosis o añadir un determinado producto. Ahora empezamos la fase 2. Como veis, la línea está situada en el año 2022 porque hemos cumplido, han decidido, quien sea que cumplamos, lo que nos habíamos propuesto, que era 3.200 pacientes. Bien, ¿qué va a ocurrir en el 2022? Que vamos a revisar para ver si, utilizada la información genética, esos pacientes mejoran, qué variables mejoran y cuáles son los principales problemas que se pueden prevenir. En el 2023, en paralelo, habrán estado trabajando las empresas. Ya tendrán la algoritmia terminada y el sistema de apoyo a la prescripción, y entonces lo que haremos a lo largo del 2023-24 será apoyar, evaluar entonces no la implementación de un sistema informado con un informe en la historia clínica electrónica, sino un sistema proactivo, preventivo, de tal manera que, apoyándose ahí, el clínico pueda tomar una decisión. 60 centros de inclusión y está coordinado aquí, como veis, por 3 personas con 170 investigadores y 18 centros de salud. Se han estudiado, como os digo, 3.100 pacientes. Os voy a decir solo un dato. Cuando a la gente le preguntamos, ¿ha tenido usted un problema con los medicamentos, eso que le damos para hacerle el bien? El 28% de la población dice que ha tenido una reacción adversa importante. Y de esos, el 20% han tenido que ir o al hospital o consumir, es decir, utilizar el sistema sanitario. Luego, por tanto, tenemos un problema. Como os decía al principio, y desde concretamente en 1992, el doctor Ronald Ramírez, que está escuchando en este momento desde León, Nicaragua, y yo, presentamos el primer proyecto diciendo, pero si estamos dosificando a la población como si fuera toda igual, ¿dónde está la variabilidad genética? Porque estamos haciendo medicina personalizada para europeos, para población blanca europea o americana. Pero ¿qué pasa cuando hay una variación genética que se da en mayor o menor frecuencia en África, en Asia o en este caso en las poblaciones latinoamericanas? Y entonces nos planteamos, concretamente en el aniversario del descubrimiento, o como le queráis llamar, de América, que si había que hacer algo por las poblaciones autóctonas de América Latina era respetar su singularidad adoptando la terapia farmacológica. Esto con otro compañero, el doctor Luis Calzadilla, que nos estará escuchando, supongo, de La Habana, y tengo que nombrar al doctor Ordaz, director del Hospital Psiquiátrico de La Habana. Empezamos la farmacogenética en América Latina, que tomó
realmente fuerza en el año 2006 cuando se crea la Red Iberoamericana. Se está trasladando de una manera simplista las estrategias y relaciones entre genes y sus relaciones a poblaciones que tienen otro origen étnico, y esto debería ser respetado, porque si no, aparte de intelectualmente estar cometiendo una temeridad, yo creo que es bastante